El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de febrero del 2023. A cargo de la presentación estará Felipe González Soley, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. La agenda de la presentación se inicia con un resumen de los principales resultados de las exportaciones totales, seguida por un resumen de las importaciones totales, para finalmente presentar los resultados de la balanza comercial y un breve resumen de los aspectos más destacados de comercio exterior de este mes. Iniciamos con las exportaciones totales, que al mes de febrero acumulan una variación interanual de 22,8% en los primeros 2 meses del año. Específicamente, al mes de febrero, las exportaciones totales alcanzaron 2.203 millones de dólares aproximadamente, superior a los 1.794 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. Dentro de a nivel desagregando las exportaciones totales, las exportaciones registradas se aumentaron 6,1%, mientras que las reexportaciones continúan con un dinamismo elevado de 46,4% en el acumulado de febrero, y otras exportaciones que tienen una menor participación también continúan con un dinamismo elevado de 196,7%. En términos mensuales, las exportaciones totales aumentaron en 17,1%, donde las exportaciones al mes de febrero alcanzan 1.167 millones de dólares frente a aproximadamente 997 millones de dólares del mes de febrero del 2022. Mirando las exportaciones registradas por niveles de procesamiento, se destaca el aumento de los productos primarios durante los 2 primeros meses del año de aproximadamente 50%, que fue atenuado en el resultado de las exportaciones registradas a nivel agregado por una caída de 28,7% en las manufacturas de origen agropecuario, mientras que las manufacturas de origen industrial y los combustibles y energía registraron incrementos en términos interanuales. A nivel de cada agrupación, dentro de los productos primarios, el 50% de aumento a nivel interanual se explica principalmente por los mayores envíos de maíz y de soja, que empezaron a mostrar resultados positivos. Específicamente, la soja aumentó 31,3%, mientras que el maíz aumentó 243,7%. Como se había mencionado, estos resultados fueron atenuados por una caída de las manufacturas de origen agropecuario, principalmente algunos productos derivados de la soja, como las harinas y otros residuos, y también el aceite, y así también las exportaciones de carne bovina en niveles explican este desempeño de las manufacturas de origen agropecuario, mientras que en el rubro de las manufacturas de origen industrial se destaca una variación positiva de 9,2%, con un aumento principalmente de hilos y cables y manufacturas diversas de metales comunes, así como también de las prendas y complementos de vestir. La energía eléctrica continúa mostrando resultados positivos. Las exportaciones a febrero registran un aumento de 28,5%. Ahora, mirando en términos de volumen, en miles de toneladas, los productos primarios registraron una variación positiva de 50,4%. De nuevo, aquí se destaca el comportamiento positivo del maíz y de la soja, que registraron resultados positivos y que más que compensaron la caída de las exportaciones de trigo. En cuanto a las manufacturas de origen agropecuario, en toneladas, registraron una caída de 49,4%. También acá principalmente explicado por productos derivados de la soja, como las harinas y el aceite. Y las manufacturas de origen industrial registraron una leve caída en términos interanuales de 3,8%, explicado principalmente por los insecticidas y fungicidas y las exportaciones de aluminio. Mientras que la energía eléctrica, en términos de volumen, registró un aumento en términos interanuales de 178,4%. En el mercado de la carne, las exportaciones de carne en valores registraron una caída de 21,8% en términos mensuales, alcanzando aproximadamente 113 millones de dólares frente a una exportación de 144 millones de dólares del mes
del mes de febrero del 2022. Dentro de las exportaciones de carne se destacan las exportaciones de carne bovina con una caída de 12,4%, que tiene una participación de aproximadamente 98,5%. En cuanto a los destinos de los mercados de la carne, en términos de valores, se destaca las caídas en Taiwán, Rusia e Israel, que registraron variaciones interanuales negativas, mientras que Chile y Brasil registraron resultados positivos en términos de sus variaciones interanuales. Así también, en términos de volumen, los mercados de Chile y Brasil registraron en toneladas, registraron variaciones interanuales positivas, mientras que Taiwán, Rusia e Israel registraron variaciones interanuales negativas. Y así, las exportaciones en toneladas al mes de febrero registran una variación interanual levemente positiva de 2,4%. En términos de los valores unitarios por tonelada de carne exportada, en promedio se registra una caída en los precios de los valores unitarios de 13,6%, y se destacan los mayores valores unitarios en los mercados de Israel y de Brasil principalmente. En cuanto al régimen de maquila, al mes de febrero las exportaciones de bienes se incrementaron en 24,6% en términos interanuales. Específicamente en el mes de febrero se registró un aumento, una exportación de 89,5 millones de dólares, que acumula en el año 174,6 millones de dólares, frente a 140,1 millones de dólares del mes de febrero del año anterior. Brasil sigue siendo el principal destino de las exportaciones de los bienes bajo el régimen de maquila, con aproximadamente un 64%, seguido por Argentina y Estados Unidos. A nivel de productos, se sigue destacando, como se mencionó en el informe del mes anterior, la importancia de los nuevos productos dentro del resultado de las exportaciones bajo el régimen de maquila. Específicamente, se destaca la incidencia del alcohol etílico sin desnaturalizar y de las tapas roscadas de metal común, que principalmente con esos resultados explican el 17,7 puntos porcentuales del total de exportaciones de maquila, mientras que los nuevos productos se siguen destacando los hilos y cables y los textiles y manufacturas, que incidieron en 4,3 puntos porcentuales en el resultado del régimen. Ahora, en términos de destino de las exportaciones registradas, Brasil sigue siendo el principal destino de exportación, con 37,6% de todas las exportaciones registradas, destacándose la energía eléctrica como principal producto de exportación, que registró una caída de 3,5%, seguido por los granos de soja, que registró una caída de 53,5%, y en tercer lugar el maíz, con un aumento en términos interanuales de 10%. Y con este resultado, las exportaciones a Brasil registran, en términos acumulados, una caída de 1,4%. Mientras que en Argentina, el segundo principal destino de exportación, se destacan las mayores exportaciones tanto de granos de soja como de energía eléctrica, que son como principales productos, mientras que en tercer lugar se destacan las tapas roscadas de metal común, que coinciden con las mayores exportaciones bajo el régimen de maquila a este mercado. En tercer lugar, se destaca a Chile, con el 11% de participación de las exportaciones y un 27,3% del crecimiento de las exportaciones a este mercado, con un leve crecimiento de las exportaciones de carne bovina de 0,5%, seguido por las exportaciones de maíz y el aceite de colza. En términos de los precios internacionales, la soja en el mercado, tanto el precio de la soja Chicago como el precio de la soja Rosario Argentina, en términos mensuales, registraron leves aumentos con respecto al mes de enero. La soja Chicago registró un aumento de 1,2%, mientras que la soja Rosario 0,9%, mientras que en términos interanuales, ambos precios de la soja registran una caída en términos interanuales de la soja Chicago de 3,9% y la soja Rosario 4,2% es la caída. Con respecto al petróleo, en términos mensuales y también en términos interanuales se registra una caída de 0,4% con respecto al mes de enero y una caída interanual de 11,2% con respecto al mes de febrero del año anterior. Aquí se destaca principalmente lo que está explicando
o las principales razones que explican estos resultados son los temores de una mayor desaceleración económica debido a expectativas de mayores ajustes de las tasas de referencia de los principales bancos centrales, principalmente la Reserva Federal, con respecto a lo que se estaba esperando en meses anteriores. Ahora, pasando a las importaciones, al mes de febrero, las importaciones en términos en valores registran un incremento de 3,5% en términos acumulados, alcanzando 2.313 millones de dólares frente a 2.234 millones de dólares. Y este resultado está aplicado principalmente por las importaciones registradas, que registraron un aumento en similar magnitud de 3,5%, mientras que otras importaciones registraron un aumento de 4,4%. En términos mensuales, durante el mes de febrero, las importaciones alcanzaron 1.045 millones de dólares frente a 1.094 millones de dólares del mes anterior, lo que representa una caída de 4,4%. En términos, descomponiendo por niveles de procesamiento, las importaciones de productos primarios al mes de febrero registran un aumento de 90,2%. Las manufacturas de origen agropecuario alcanzan un aumento de 10,5% en términos interanuales y las manufacturas de origen industrial aumentaron en 2,7%, mientras que los combustibles y la energía cayeron en 1,9%. A nivel de productos, desagregando en estas agrupaciones, dentro de los productos primarios se destacan el maíz para siembra y el tabaco sin elaborar, con importantes aumentos en términos interanuales, mientras que las manufacturas de origen agropecuario se registraron aumentos importantes en otros productos de origen animal y restos de azúcar y artículos de confitería. Mientras que en las manufacturas de origen industrial, el leve aumento interanual se destaca principalmente por maquinarias y aparatos eléctricos y sus partes y productos farmacéuticos. En cuanto a la energía, combustibles y energía registra la caída de 1,9%, se explica principalmente por una caída de las importaciones de nafta de 51,2% en valores, que fue compensado levemente por las mayores importaciones de gasoil y de fuel oil, mientras que mirando en términos de toneladas o de volumen, los productos primarios registraron una caída de 15,2%, principalmente explicado por las caídas de restos de frutas frescas y otros productos primarios. En la agrupación de manufacturas de origen agropecuario se registró una caída de 11,7%, explicado por las caídas de las manufacturas de las mezclas para la preparación de productos de panadería y alimentos para animales domésticos y otros productos de origen agropecuario. En cuanto a las manufacturas de origen industrial, la caída de 20,3% se observa a nivel generalizado que en términos de toneladas o de volumen, los rubros dentro de esta agrupación en general registraron una caída en términos interanuales, mientras que combustibles y energía registra también en términos de volumen, salvo el fuel oil, el gasoil y el nafta registran caídas en términos interanuales. Ahora, analizando las importaciones por tipos de bienes, en términos de valor, tanto los bienes de consumo, los bienes intermedios como los bienes de capital, los bienes de consumo registran un aumento de 8,6% y los bienes de capital registran un aumento de 14,7%, mientras que los bienes intermedios registran una caída de 11,3%. En términos de volumen, las tres agrupaciones registran caídas en términos interanuales. Los bienes de consumo cayeron 11,2% al mes de febrero, los bienes intermedios en 24,8% y los bienes de capital en 21,4%. Al descomponer las importaciones registradas según régimen de turismo o si son para uso interno, las importaciones bajo el régimen de turismo siguen registrando tasas importantes, con un aumento de 48,8% en valores,
mientras que las importaciones para uso interno registraron una caída en términos interanuales de 5,8%. Y aquí, dentro de las importaciones para régimen de turismo, se sigue destacando principalmente productos informáticos relacionados a la informática y también teléfonos móviles. Ahora, observando en términos de, específicamente según esta agrupación, al mirar el nivel acumulado de las importaciones bajo el régimen de turismo, se observa que al mes de febrero, las importaciones bajo el régimen de turismo alcanzan 543,6 millones de dólares, frente a 365 millones de dólares del mismo periodo del año anterior, mientras que las importaciones para uso interno registran un nivel de 1.671,6 millones de dólares frente a 1.775,4 millones de dólares. Y se destaca aquí que las importaciones para uso interno representan el 75,5% de las importaciones registradas, mientras que las exportaciones representan 24,5% de todas las importaciones. Al analizar por destino de origen de nuestras importaciones, China sigue siendo el principal país de origen de las importaciones, y aquí el principal producto de importación de China siguen siendo los teléfonos móviles celulares, que representa el 35,2%, y que al mes de febrero acumula un aumento de 85,1% en valores, seguido por los ruteadores y las máquinas para procesar datos. Y con esto, las importaciones de China acumulan un crecimiento de 10,8% en los primeros 2 meses del año, seguido por Brasil, que acumula un aumento en términos interanuales de 3,7%, donde se destacan las importaciones de aparatos y artefactos de cosechar o trillar, maíz para siembra y abonos minerales o químicos. Y en tercer lugar, con 9,2%, las importaciones desde Estados Unidos registran un incremento interanual de 52,4%, explicados principalmente por las importaciones de gasoil, vacunas y abonos minerales o químicos. Con estos resultados de las importaciones y exportaciones, en el mes de febrero se registra un superávit de la balanza comercial de 121,3 millones de dólares, y así en el acumulado la balanza comercial en los primeros 2 meses del año registra un déficit de 110 millones de dólares. En resumen, por el lado de las exportaciones, observamos que en términos interanuales registran un aumento de 22,8%, con las registradas presentando un aumento de 6,1%, mientras que las exportaciones y las otras exportaciones se incrementaron en 46,4% y 196,7% a febrero respectivamente. Por el lado de las exportaciones registradas se destacan los mayores envíos de maíz, de granos de soja, energía eléctrica, que en términos interanuales registran variaciones positivas de 243,7%, 31,3% y 28,5% respectivamente. En cuanto a las reducciones en términos interanuales, se destaca la caída de los productos derivados de la soja, los aceites de soja y la harina de soja, así como los productos de la carne. Y en particular, las exportaciones bajo el régimen de maquila registraron un aumento de 24,6%, destacándose el mayor dinamismo de los nuevos productos que se exportan bajo este régimen. Por el lado de las importaciones, en niveles, a febrero se observó un aumento de 3,5%, mientras que en volúmenes se observó una caída de 21,9% en términos interanuales. Las importaciones para uso interno registraron una caída de 5,8%, mientras que las importaciones bajo el régimen de turismo registraron un incremento de 48,8%. Dentro del rubro de las importaciones para uso interno, se destaca la caída de los bienes intermedios de 12,1%, los combustibles y lubricantes y las sustancias químicas, mientras que los bienes de capital mostraron una caída de 10,1%, principalmente explicado por las caídas de repuestos de maquinaria, máquinas, motores y aparatos de 29,3%, la caída de repuestos y accesorios para automóviles de 13% y las cubiertas con una caída de 10,4%. Y con este resultado, la balanza comercial, como se había mencionado, registra un déficit de 110 millones de dólares.